El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podrías alcanzar a ser. Cuando no podemos confiar en Dios y en cambio dejamos que el miedo nos supera, esto trae agitación a nuestros corazones y a nuestras mentes y no podemos vivir con ninguna tranquilidad. Pero si te estás preguntando cómo podemos vivir nuestra vida sin miedo, bueno, pues aquí te va la respuesta. Existen muchísimos tipos de miedo. Entre los más comunes se encuentran el miedo a las personas, el miedo a la crítica, a lo desconocido, el miedo a las enfermedades, el miedo a la muerte, entre otros. Todos estos tipos de miedo son manifestaciones de desamparo y de inseguridades porque no podemos tener el control de absolutamente todas las situaciones de nuestras vidas. Es muy interesante tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 29:25: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Por tanto, el temor y la fe se oponen entre sí, ya que el temor impide el avance porque la persona queda atada, mientras que la fe y la confianza en Dios nos va a generar bendiciones y sabemos que la victoria es segura. En el Antiguo Testamento vemos cuando aquel gigante filisteo llamado Goliat desafía al ejército de los hebreos para que le fueran a hacer frente, y por el temor a hacerle frente, por el temor a enfrentarse a ese gigante, todos ellos no actuaron confiando en el poder de Dios para poderlos librar de aquella batalla. Desde el rey Saúl hasta el último de los soldados estaban atemorizados. Pero es ahí cuando aparece un joven llamado David, quien hasta ese instante era totalmente desconocido, pero confió plenamente en el poder de Dios y le hizo frente a Goliat. Y por eso obtuvo una gran victoria para la gloria del Señor. Eso pasa en tu vida cuando te apropias de la fe. La fe en Dios nos convierte en un poderoso instrumento para poder ser usado por Él. Por eso avanza sin miedo, el Señor está contigo. Recuerda, una persona valiente no es aquella de que nunca ha tenido ningún temor, sino de que a pesar de todos sus miedos y de todos sus temores, sigue adelante y le hace frente a las situaciones. La Biblia especifica dos tipos de miedo. El primer tipo de miedo es el temor de Dios. Y eso no significa necesariamente tenerle temor a algo. En cambio, este temor a Dios significa tener honra y respeto por quien es Dios. Este tipo de temor viene por conocerlo a Él y saber absolutamente cuáles son todos sus atributos. Sin embargo, el segundo tipo de miedo mencionado en la Biblia no es beneficioso. Este es el espíritu de miedo mencionado en 2 de Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero si te estás preguntando cómo podemos vivir nuestra vida sin miedo, bueno, pues aquí te va la respuesta. Te voy a estar compartiendo algunas claves para poderle decir definitivamente adiós al miedo. Para vencer el miedo no debes esconderte, sino que debes aferrarte a cada una de las promesas de Dios específicas y confiar en su poder y fidelidad. Y ojo, muy importante antes de que se me olvide, no debes prestarle atención a tus pensamientos negativos que además pueden afectar a tus sentimientos y a tus emociones. Otra clave importante, necesitamos recordar en todo momento de que el buen pastor siempre está con nosotros. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo, con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y por último, y no menos importante, debemos recordar siempre de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando no podemos confiar en Dios y en cambio dejamos que el miedo nos supera, esto trae agitación a nuestros corazones y a nuestras mentes y no podemos vivir con ninguna tranquilidad, lo cual no podremos pensar adecuadamente, lo que nos llevará a cometer errores. En su lugar necesitamos rendir nuestros miedos a Dios y tenemos que traer a nuestras mentes y tener siempre presentes estas palabras de Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y nada, siempre centrémonos en Dios en lugar de nuestros miedos y siempre traer a nuestra mente este pensamiento de que Dios siempre está con nosotros, en todo momento Él nos protege de cualquier mal. Y déjame decirte, arrancar el miedo y todo temor de raíz y de una vez para siempre solo es posible con Dios, porque Él trae paz a nuestro corazón y a nuestra mente donde se aloja el temor. Dice Salmos 34:4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Por tanto, suelta el miedo, suelta el temor, abraza la fe y verás lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Bueno, y hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y que les sea de gran bendición para sus vidas. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te pido que te suscribas y pincha la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Y nos vemos en la próxima.